¿Quién? ¿Quién es digno de romper los sellos y abrir el libro? Oh Señor, hemos buscado en toda la creación, en los rincones más profundos de la tierra, entre los reyes y los humildes. No hay nadie. No hay nadie que sea digno. ¿Y en el cielo? En el cielo debe de haber alguien. Busquen en cada estrella, en cada trono. ¿Quién está a la altura de abrir el rollo? Nadie, Señor. En los cielos, no hay quien sea digno. ¿Debajo de la tierra tampoco? Hemos buscado en todas partes, Señor. Nadie fue encontrado. La humanidad está perdida. Esperen. He aquí al león de la tribu de Judá, el Cordero, el único digno de romper los sellos. El libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en las tribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Me habían desterrado allí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Era el día del Señor, y mientras oraba y meditaba, fui arrebatado en el Espíritu. De repente escuché detrás de mí una voz fuerte, como el sonido de una trompeta, que me decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver quién me hablaba, y lo que vi fue algo que no olvidaré jamás. Vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Su apariencia era gloriosa, indescriptible, y su presencia hizo que todo mi ser temblara. Estaba vestido con una túnica larga hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego. Sus pies parecían bronce bruñido ardiente en un horno, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada de 2 filos. Su rostro resplandecía como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Al verlo no pude soportar su gloria y caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: No temas. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Describe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y así terminó aquella primera visión. Comprendí que estaba en presencia de Jesucristo glorificado y eterno, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Señor de todas las cosas. Luego de la visión gloriosa, Jesucristo comenzó a dictarme mensajes específicos para cada una de las 7 iglesias. Sus palabras no eran solo para ellas, sino también para toda la iglesia a lo largo de la historia. Primero, a la iglesia de Efeso. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: estas cosas dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has perseverado y trabajado por mi nombre y no te has cansado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Sin embargo, tienes esto a tu favor: aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Segundo, a la iglesia de Esmirna. Estas cosas dice el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tercero, a la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Estas cosas dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cuarto, a la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Estas cosas dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Yo conozco tus obras, tu amor, fe, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero retened lo que tenéis hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después de los mensajes a las primeras 4 iglesias, el Señor continuó dictando lo que debía escribir a las 3 iglesias restantes. Quinto, a la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Estas cosas dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sexto, a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras,
que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Séptimo, a la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después de escuchar estos mensajes, entendí que cada iglesia había recibido palabras de aliento, advertencia y corrección. Las iglesias no eran perfectas, pero el Señor les mostraba su amor al llamarlas al arrepentimiento y a la fidelidad. Cada mensaje terminaba con una promesa para aquellos que vencieran. Recibirían la vida eterna y estarían en la presencia gloriosa de Dios. Con esto concluían los mensajes a las 7 iglesias, pero sabía que esta revelación no había terminado, porque lo que vendría después era aún más impresionante. La adoración celestial y el comienzo de los juicios sobre la humanidad. La adoración en el trono celestial. Después de escuchar los mensajes a las iglesias, algo increíble sucedió. Miré, y vi una puerta abierta en el cielo. La misma voz que había escuchado antes, la que sonaba como una trompeta, me dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En ese momento, fui arrebatado en el espíritu y lo que vi, me dejó sin palabras. Me encontré delante del trono de Dios en el cielo y allí había un espectáculo de gloria y majestad que ningún ser humano podría imaginar. En el centro estaba el trono. Alguien estaba sentado en él y su apariencia era indescriptible. Resplandecía como el jaspe y la piedra de cornalina, y un arco iris, que parecía de esmeralda, rodeaba el trono. Alrededor del trono había 24 ancianos, sentados en otros tronos. Estaban vestidos de ropas blancas, y en sus cabezas llevaban coronas de oro. Del trono salían relámpagos, truenos y voces, y frente a él ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono también había algo como un mar de vidrio, semejante al cristal, que reflejaba la luz gloriosa. Alrededor del trono había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primero era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Cada uno de ellos tenía 6 alas, y estaban llenos de ojos, alrededor y por dentro. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que los 4 seres vivientes daban gloria, honra y alabanza al que está sentado en el trono, los 24 ancianos se postraban ante él
y arrojaban sus coronas delante del trono, diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta visión del trono celestial era una revelación de la majestad de Dios y de la adoración que Él recibe en el cielo. Allí no hay descanso ni distracción. Todo el cielo proclama su santidad, su poder y su gloria. Al ver esto, comprendí que toda la creación existe porque Dios lo ha querido, y Él es el único digno de recibir la adoración. El Cordero y el rollo sellado. Luego de contemplar la adoración celestial, algo llamó mi atención. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo. Estaba escrito por dentro y por fuera, y estaba sellado con 7 sellos. Era evidente que ese rollo contenía algo muy importante, algo que debía ser revelado. ¿Quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Hubo un silencio profundo en el cielo, porque nadie en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra era digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Al darme cuenta de esto, sentí una tristeza inmensa, y comencé a llorar, porque parecía que no había nadie que pudiera abrirlo y revelar lo que contenía. Pero uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y desatar sus 7 sellos. Miré, y vi en medio del trono, entre los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero. Parecía como inmolado, pero estaba de pie. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. El cordero se acercó, y tomó el rollo de la mano derecha, del que estaba sentado en el trono. En ese momento, todo el cielo estalló en alabanza. Cuando el cordero tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Comenzaron a cantar un cántico nuevo diciendo: Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Miré y escuché la voz de muchos ángeles, alrededor del trono. Había millares y millares de ellos, y proclamaban con voz fuerte: Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y escuché a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar diciendo: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes dijeron: Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Entendí que solo el Cordero, Jesucristo, es digno de abrir el rollo y desatar los eventos que cambiarán la historia de la humanidad. Su sacrificio lo hace merecedor de toda adoración, y su victoria asegura que los planes de Dios se cumplirán. La apertura de los 7 sellos. Entonces vi cuando el Cordero comenzó a abrir los sellos del rollo. Cada sello desataba un evento en la tierra, y con cada uno, el juicio y el caos se iban manifestando con más intensidad. Hey, Sal. Hank, what's going on? We haven't worked a case in years. I just bought my car at Carvana, and it was so easy. Too easy. Think something's up? You tell me. They got thousands of options. Found a great car at a great price. And it got delivered the next day. It sounds like Carvana just makes it easy to buy your car, Hank. Yeah, you're right. Case closed. Buy your car today on Carvana. Delivery fees may apply. El primer sello, el caballo blanco. Cuando el Cordero abrió el primer sello, oí uno de los 4 seres vivientes
decir con voz de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y se le dio una corona. Salió venciendo y para vencer. Este primer jinete representa la conquista y el engaño, como un líder que parece traer paz, pero que en realidad inicia una expansión llena de dominio y control. El segundo sello, el caballo rojo. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir: ven. Entonces salió otro caballo, un caballo rojo. Al que lo montaba, se le dio poder para quitar la paz de la tierra, para que los hombres se mataran unos a otros. También se le dio una gran espada. Este jinete simboliza la guerra y el conflicto, la violencia que se extiende entre las naciones y las personas. El tercer sello, el caballo negro. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir: ven. Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en su mano. Oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo, por 1 denario, y 3 kilos de cebada, por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este tercer jinete trae hambre y escasez. Los precios de los alimentos aumentan tanto que la gente apenas puede sobrevivir, mientras otros bienes, como el aceite y el vino, permanecen intactos, mostrando una desigualdad y crisis económica. El cuarto sello, el caballo amarillo. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Este cuarto jinete representa la muerte en todas sus formas: guerras, enfermedades, hambre y desastres naturales. El quinto sello, el clamor de los mártires. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se les dio vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus compañeros y hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Este sello revela la paciencia de los mártires, aquellos que han sufrido y dado su vida por su fe, esperando el juicio final de Dios sobre los impíos. El sexto sello, terremotos y señales en el cielo. Cuando el Cordero abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. El sol se puso negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes, cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y toda montaña e isla fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Este sello desata señales cósmicas y desastres naturales que aterrorizan a toda la humanidad. Es un anticipo del juicio inminente de Dios. Aquí termina la apertura de los 6 primeros sellos. Cada uno representa un juicio que se desata sobre la humanidad. Engaño, guerra, hambre, muerte, persecución de los creyentes y grandes catástrofes naturales. Antes de que se abra el séptimo sello, habrá un momento de preparación y revelación adicional. Los 144,000 sellados y la gran multitud redimida. Después de la apertura del sexto sello, vi algo extraordinario. Vi a 4 ángeles de pie, en los 4 extremos de la tierra. Ellos sostenían los vientos para que no soplaran, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro ángel, que
que subía desde donde sale el sol, llevando el sello del Dios vivo. Con voz fuerte, les dijo a los 4 ángeles, que habían sido encargados de dañar la tierra y el mar: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces escuché el número de los sellados, 144,000, que fueron sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Estos, 144,000, son los siervos de Dios, que son sellados, como protección contra los juicios venideros. Representan un grupo especial escogido por Dios. Después de esto vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban de pie delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. A una sola voz clamaban: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles, que estaban alrededor del trono, los ancianos, y los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me habló y me dijo: ¿Quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. En medio de los juicios que vienen sobre la tierra, Dios protege a sus siervos, sellándolos. Los 144,000 sellados son símbolo del pueblo de Dios protegido, mientras que la gran multitud representa a los redimidos de toda nación y lengua que han permanecido fieles y han sido lavados en la sangre del Cordero. Aquí se nos da esperanza. Aunque habrá tribulación, aquellos que confían en Dios y siguen a Cristo encontrarán consuelo, salvación y vida eterna en su presencia. La apertura del séptimo sello y las 7 trompetas. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo como por media hora. Fue un momento solemne, un silencio que anticipaba la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Había 7 ángeles que estaban delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Entonces otro ángel vino, y se paró ante el altar, con un incensario de oro. Se le dio mucho incienso, para ofrecerlo con las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro, que estaba delante del trono. El humo del incienso, mezclado con las oraciones de los santos, subió delante de Dios. Luego el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Era la señal de que el juicio de Dios estaba a punto de desatarse. Las 7 trompetas, los primeros 4 juicios. Primera trompeta, juicio sobre la tierra. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Se quemó la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde. La naturaleza comienza a ser devastada, como parte del juicio divino. Segunda trompeta, juicio sobre el mar. El segundo ángel tocó la trompeta,
y algo como una gran montaña ardiendo fue lanzada al mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El mar, fuente de vida y comercio, es afectado severamente. Tercera trompeta, juicio sobre las aguas dulces. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. La estrella cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Mucha gente murió a causa de las aguas, porque se hicieron amargas. Las fuentes de agua dulce, vitales para la vida, se contaminan y causan muerte. Cuarta trompeta, juicio sobre los astros. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de modo que la tercera parte de ellos se oscureció. El día perdió su resplandor por una tercera parte y la noche también. La luz que ilumina la tierra se reduce trayendo oscuridad y terror. Entonces miré, y oía un águila que volaba en medio del cielo, y que decía con fuerte voz: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta, que están para sonar los tres ángeles! Esta advertencia era clara. Lo que había sucedido hasta ahora era solo el comienzo. Los siguientes juicios, simbolizados en las últimas tres trompetas, traerían aún más sufrimiento y destrucción sobre la humanidad. La quinta trompeta, las langostas demoníacas. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella caída del cielo a la tierra. A esta estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo, salió humo, como de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, pero estas no eran langostas comunes. Se les dio poder como el de los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba ni ningún árbol, sino únicamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Las langostas no mataban, pero atormentaban a los hombres durante 5 meses, con un dolor tan intenso que muchos deseaban morir, pero no podían hacerlo. El aspecto de estas langostas era aterrador. Parecían caballos preparados para la guerra. Llevaban coronas de oro en sus cabezas. Sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabello como cabello de mujer y dientes como de león. Sus pechos estaban cubiertos con corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como el ruido de carros con muchos caballos, corriendo al combate. Sus colas eran como de escorpión, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. El ángel del abismo era su rey. Su nombre en hebreo es Abadón y en griego, Apolión, que significa destructor. El primer ay había pasado, pero aún quedaban 2 más por venir. La sexta trompeta, el ejército de 200 millones. El sexto ángel tocó la trompeta, y escuché una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Esta voz ordenó al sexto ángel desatar a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Eufrates. Cuando estos 4 ángeles fueron liberados, trajeron muerte y destrucción. Habían sido preparados específicamente para ese momento, y su misión era matar a la tercera parte de la humanidad. El ejército que los acompañaba era inmenso, compuesto por 200 millones de jinetes. Pude ver a los caballos y a los que los montaban. Los jinetes llevaban corazas de fuego, jacinto y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de león, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Con estas 3 plagas, el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, la tercera parte de los hombres fue asesinada. Los caballos también tenían colas semejantes a serpientes, con cabezas en sus extremos y con ellas causaban daño. A pesar de los juicios devastadores, la humanidad no se arrepintió. Los hombres que sobrevivieron a estas plagas continuaron adorando a ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco dejaron sus prácticas malvadas, como asesinatos, hechicerías, inmoralidad sexual y robos. Después del sexto toque de trompeta y la devastación que trajo, vi algo nuevo y sorprendente. Vi a un ángel poderoso que descendía del cielo.
Estaba envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies, como columnas de fuego. En su mano, tenía un pequeño rollo abierto. El ángel puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con gran voz, como cuando ruge un león. Cuando lo hizo, 7 truenos emitieron sus voces. Quise escribir lo que dijeron los truenos, pero una voz del cielo me dijo: sella lo que los 7 truenos han dicho y no lo escribas. Esto me hizo entender que hay cosas que Dios aún guarda en secreto y que no nos han sido reveladas. El ángel que estaba de pie sobre el mar y la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, diciendo: no habrá más tiempo, pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Este juramento era una declaración solemne. El plan de Dios estaba a punto de cumplirse. El juicio, la redención y la consumación de todas las cosas estaban acercándose a su apogeo. Luego, la voz del cielo me habló otra vez y me dijo: Ve, It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A 6-pack of abs? Nope. 6-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. y toma el pequeño rollo que está abierto, en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Me acerqué al ángel y le dije: dame el rollo, y él me respondió: Tómalo y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el pequeño rollo de la mano del ángel, y lo comí. En mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, mi vientre se amargó. Entonces me dijeron: Debes profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El pequeño rollo representa la palabra de Dios y la revelación de sus juicios y propósitos. La dulzura en la boca simboliza la esperanza y la verdad de las promesas de Dios, pero la amargura en el vientre refleja la dureza de los juicios venideros y el sufrimiento que implica. Este acto también fue una preparación para mí. Debía seguir anunciando lo que Dios me mostraría, sin importar cuán difícil fuera el mensaje. Los 2 testigos y la 7ª trompeta. Se me dio una vara semejante a una caña y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero el atrio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hoy harán la ciudad santa durante 42 meses. Esta medición simboliza la protección divina sobre su pueblo y el juicio que caerá sobre los que no forman parte del pacto. Los gentiles tendrían dominio temporal sobre la ciudad santa, pero esto estaba dentro del plan de Dios. Entonces, escuché acerca de 2 testigos que Dios enviaría. Y daré a mis 2 testigos poder para que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son llamados los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Su misión es predicar la verdad y advertir al mundo durante 3 años y medio. Ellos tienen un poder especial dado por Dios. Si alguien intenta dañarlos, fuego sale de sus bocas y consume a sus enemigos. Tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante los días de su profecía. También pueden convertir las aguas en sangre y herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estos testigos representan a los mensajeros de Dios, que llevan la verdad en medio de un mundo hostil, enfrentando oposición y resistencia. Cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo
hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán en las calles de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado nuestro Señor. Por 3 días y medio, gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verá sus cadáveres, y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán por su muerte, intercambiarán regalos, y celebrarán, porque estos 2 profetas habían atormentado a los que habitaban en la tierra con su mensaje. Después de 3 días y medio, el Espíritu de vida de Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies, y un gran temor cayó sobre los que los veían. Entonces, escucharon una gran voz del cielo que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube, mientras sus enemigos los observaban. En ese momento, hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás quedaron aterrados, y dieron gloria al Dios del cielo. Este evento marcó el final del segundo ay. El 7º ángel tocó la trompeta, y en el cielo se escucharon grandes voces que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo.